¿Cuál ha sido tu peor experiencia con la delincuencia? Hasta rimó y toda la cosa. Pues bueno, miren, les voy a platicar al final cuál ha sido para mí mi peor experiencia con la delincuencia. Pero primero vamos a ver algunos puntos que se sugieren para evitar que te roben, te asalten, te transeen, lo que sea. Primer punto importante, tomar en cuenta que el cómo caminas es el si te van a asaltar o no te van a asaltar. Una de las cosas que han investigado a nivel global de cómo el porte, el cómo caminas, si braceas o no braceas, te van a asaltar o no. La mayoría de las personas a las que asaltan caminan con los brazos pegados, no bracean. Sorprendente, pero algo tan simple es como para que el delincuente te identifique para asaltarte o no. Acordar que hay o debe haber una palabra entre tus amigos o familias más cercanos de seguridad para alertar si hay algún tipo de amenaza. Muchas veces no vas a poder dar o decirles que están en riesgo porque el criminal o el delincuente está cercano o está ahí mismo junto contigo. Pero si tienes una palabra clave única que puedas utilizar y que hay que estar recordando de vez en cuando, pues tenla. Ten en cuenta tener una palabra clave ante riesgos o amenazas. Otro de los puntos importantes es que el primer número del celular se identifique de forma distinta a el contacto de emergencia y así te facilite a marcar un apuro. O sea, hay un mensajito que cuando está el teléfono apagado, si tú le picas a emergencia, se va a lanzar ya, o sea, que sea directo al 911 o a una persona que sea muy confiable y que siempre esté cerca del teléfono. El número 3 es memorizar el número telefónico de un familiar que siempre esté pues atento, que siempre pueda ayudar y que no sea de los más cercanos, porque los más cercanos suelen estar contigo. Si no están contigo es por algo, entonces que sea un tío, un amigo, etcétera. También, al caminar por una calle no se recomienda transitar pegaditos a la pared, ya que el atacante está buscando cómo acorralarte. Siempre ponte en posiciones en las que tengas 2 a 3 salidas sencillas. Siempre camina en contra del flujo del tráfico de preferencia, no a favor. O sea, si el tráfico va hacia allá, pues entonces tú te vas del lado contrario donde el tráfico viene. Así tú estás observando quién se está acercando a ti. Si tú eres de los que van a correr, los que van a caminar, vete en lado contrario al tráfico. Es importante. A no ser que vayas en bicicleta, entonces no. Entonces ahí sí no aplica. Pero si vas caminando, te puedes ir del lado contrario al tráfico. Importante. Así puedes identificar de lejos si alguien viene o se acerca. Y si alguien quiere llegar por atrás, será más difícil porque vas en contra del tráfico y la persona pues es, más difícil que pueda acceder a tu lado. Otro punto importante, es importante analizar el comportamiento y los movimientos de las personas que nos rodean. Sin exagerar, ¿verdad? Pero sí estar observando si hay alguna actividad sospechosa alrededor. Sobre todo cuando estás solo o con una sola persona. Estar observando es prevenir y ese es un superpoder. No hay más superpoder, ni Superman, ni Batman, ni nadie tiene un superpoder tan grande como la prevención. Prevenir es todo en el tema de la seguridad ante cualquier riesgo. Antes que continuemos en estos puntos, quiero que me platiques tú y dejes en los comentarios alguna mala experiencia que hayas tenido con la delincuencia y pues obviamente lo estaré leyendo y si me permites pues me gustaría comentarlos en otro próximo video, pero deja en los comentarios y lo estaremos analizando y viendo pues si en algo podemos darte una sugerencia interesante. Yo estudié pues mucho tiempo artes marciales, ¿no? Entonces es un tema en el que tuve suerte. Uno de mis profesores fue extraordinario para el tema de la calle, ¿no? El tema de enseñarte qué hacer y qué no hacer a la hora de los riesgos. Y pues sí, él decía que yo era soy de un pueblo muy pequeño en el que no había crimen básicamente, entonces vivíamos como una burbuja de la cual pues él reventó y nos dijo, a ver, la realidad no es esa, ¿no? En la realidad hay muchas situaciones de riesgo y claro, después me tocó pues viajar o vivir en otras ciudades grandes como Ciudad de México, Monterrey, Madrid, etcétera. Y pues sí, vives experiencias muy distintas y claro que te sirven todos estos puntos para prevenir. Prevenir es todo. Pero bueno, vamos al siguiente punto importante. No distraerse.
hay que procurar, sí, claro, es muy bonito ahorita ir escuchando música y ir jugando un videojuego, viendo videos, lo que sea, pero si te distraes demasiado, corres el riesgo de que seas un punto fijo. No es la peor experiencia, pero en una ocasión me intentaron robar en el metro de Madrid. Un grupo de mujeres, me dice la gente que sabe del tema, que eran un grupo de mujeres, pues que ya tenían bastante experiencia en el tema, intentaron rodearme. O sea, fue un tema muy curioso, ¿no? Me rodearon. Yo venía llegando al aeropuerto, tomé el metro para llegar a donde yo vivía y bueno, pues literalmente me estaban bolseando enfrente de todos y nadie hacía nada. Y pues yo di el manotazo y me alejé y me orillé para estar frente a la puerta y en la primera salida me fui en contra de la gente. Y las personas, estas chicas, ya no pudieron seguirme porque iba a ser demasiado obvio. Lo más raro es que a la hora de intentar hacer el robo, que no se logró, a la hora de intentar hacer el robo nunca te ven a los ojos, entonces tú no puedes interactuar, ¿no? Lo normal y lo que a mí me sorprendió es que yo volteaba y estaba viendo, o sea que literalmente estaban intentando bolsearme, ¿no? Cosa que yo nunca dejo nada en mis bolsas cuando viajo, entonces pues no había nada, ¿no? O sea, era como que pues nomás me están ahí masajeando, pero no hay nada, ¿no? Y entonces yo volteaba, pero la veía de frente y así volteando para otro lado. Volteaba a ver a la otra chava y volteando para otro lado. Y yo, ¡ey! Y nunca jamás voltearon. Como si yo fuera un fantasma, pero en la realidad las manos pues estaban en otras cosas, ¿no? Buscando ahí, pues la cartera, el celular, cosas que yo tenía escondidas porque ya me las sabía y porque me gusta prevenir. El punto aquí es que me voy en contra de donde iba todo el flujo de gente y pues se quedan ellas paradas. Ahí pude identificar que no eran dos, eran 4 mujeres que estaban puestas de acuerdo y en el que pues yo ya que camino unos pasos, unos metros, ya me salgo del flujo, ya nada más me quedo con los brazos cruzados viéndolas como diciendo pues ya las vi, ya las capté y pues ellas sin nunca verme voltean, se giran y siguen caminando a buscarse otra víctima más. Pero ahorita les platico la experiencia más fuerte, la más dura que me pasó a mí, que es así, pues estuvo un poco más peligrosa, pero que pude prevenir. Ahorita les platico. Otra cosa importante es no ser ostentosos con joyería, ropa cara, sobre todo si vas a ir a ciertos lugares que pues pudieras llamar mucho la atención. Siempre piensa dónde vas a ir, en qué puntos vas a estar. Claro, si vas a una fiesta, vas a una boda y pues quieres traer a lo mejor una joyita, un reloj, lo que sea, pues bueno, está bien, ¿no? Pero ten cuidado, depende a dónde vayas, es cómo te vas a vestir. Y obviamente, si vas a comprar un automóvil, piensa siempre si ese automóvil lo vas a poder traer en todas las zonas donde tú vas a estar. Porque si ese automóvil que disfrutas, que te lo ganaste, que no lo vas a ni a disfrutar, vas a tener que andar con peligro en un lugar o en otro, pues a lo mejor no costea tenerlo. Eso también es importante tomar en cuenta, sobre todo si vives en Latinoamérica o si vives en países en los que hay mucha inseguridad de robos de automóviles, ¿no? Otro punto también súper importante en el tema de los hogares, de las puertas. Hay un documental que vi hace un tiempo de estos que están ahí en Netflix sobre psicópatas y ellos explicaban, los psicópatas que han pues asesinado a gente, que uno de los puntos que siempre probaban era si las puertas abrían o no abrían. Y mucha gente deja ventanas o puertas abiertas. Y era así como escogían mucha gente a sus víctimas. Abría. O sea, si tú tienes una puerta y abre completamente, pues entonces evidentemente estás poniéndote en riesgo. Ellos van a evitar donde hay perros, van a evitar donde haya ruidos, donde vayan a batallar con cerraduras, ese tipo de cosas, lo van a evitar al máximo. Hay mucha gente que al día de hoy es cero prevenida y esos son los principales focos para estos personajes, para los psicópatas, para los delincuentes de todo tipo. Déjenme les platico mi peor experiencia. Esta fue por allá del 2008, 2009, cuando la inseguridad en México se disparó por mal manejo que hizo de la seguridad el expresidente Felipe Calderón, en el cual le movió al nido de los avisperos y se generaron muchos subgrupos de delincuentes del crimen organizado. Yo acababa de comprar un carro usado, un Smart 44, un carrito que es muy chiquito, pero muy bonito, muy deportivo, sí, parece más caro de lo que realmente era, ¿no? Pero tenía el error, era negro y con vidrios negros, y a mí no me gustan los vidrios negros, pero no se los había quitado. Tenía apenas un par de días que lo había comprado, dije después se los quito, voy a un lugar especial que se los quitan con cuidado, etcétera. Pues bueno, me empieza a seguir un automóvil evidentemente muy sospechoso y
pues como estoy acostumbrado siempre a observar, pues vi que ese carro siempre aparecía en todos lados. Empecé a dar vueltas muy raras, ¿no? Y empezó a hacer las mismas vueltas que yo. A donde yo iba, ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba. Entonces me aseguré con esto que estaba siendo perseguido por alguien, no sabía de qué se trataba. Y entonces pues hablé primero a gente que conozco que me puede decir si la policía de ese lugar era honesta o no era honesta, ¿no? Muchos municipios, yo creo que la mayoría tienen policías honestas, pero de repente hay municipios que no. Entonces, bueno saber si en donde tú vives, ese municipio tiene policía buena o no, ¿verdad? Que hay lugares que no todavía. Pero el punto es que, bueno, pues yo hablo y digo a este amigo que sabe del tema, digo, oye, ¿cómo ves? ¿La policía de este municipio es honesta o está coludida con grupos o qué? Me dijo, no te preocupes, son honestos. Entonces ya hablé a la policía inmediatamente y en minutos llegaron y detuvieron a la persona. Sin haberme hecho todavía nada, la detienen y resulta que la persona iba armada. Al no haber hecho nada, evidentemente esto quedó tablas, ¿no? Empate, no pasó nada, pero la persona estaba armada, pero tenía permiso del arma de un municipio alterno en el que sí había crimen organizado, ¿no? O sea, era alguien que trabajaba dentro del municipio y que estaba armado con quién sabe qué, intentaba yo creo que robarme o no sé, ¿verdad? Le gustó el carro, no sé qué pasó, pero el punto es que algo tenía de intenciones, yo no supe qué pasó ahí. Al mes, a la gente de ese municipio la metieron a la cárcel porque descubrieron los nexos que tenían con pues temas criminales. Al mes más o menos de que esto pasó, pues empezaron a investigar de otros casos, de otros temas, no nada que ver conmigo, pero sí que a lo que voy, prevenir es todo. Yo no sé qué hubiera pasado si no lo hubiera observado, si no hubiera llegado la policía, yo a lo mejor me bajo del auto, me lo hubiera quitado, o quién sabe qué hubiera hecho, ¿no? Prevenir, observar es todo en el tema de la seguridad. No para estar con la paranoia ni la preocupación, tu sal, vive la vida, todo normal, pero observando, o sea, no ser tan inocentes a lo mejor en estos asuntos. Pero bueno, eso se lo agradezco a mi gran maestro en tema de artes marcial taekwondo, específicamente Pedro García Reina, que le mando un fuerte saludo. Ojalá que algún día me pueda volver a contactar porque le perdí el contacto. Pero bueno, de este tema les quería platicar. Estaremos tratando de hacer estos temas más seguidito, ¿no? Espero que les haya gustado y déjenme en sus comentarios cuál fue la peor experiencia que han tenido con el tema de la delincuencia y cómo lo resolvieron, si es que es posible que se haya resuelto. Bueno, pues un gran saludo, que estén muy bien, hasta pronto.